Síndrome impostor, ¿qué es? El síndrome del impostor, creo, realmente es llegar a un lugar y pensar que no perteneces ahí y sentir que estás fingiendo o usando una máscara. ¿Cuánto influye ahí ese mantra de fíngelo hasta que lo logres? Sí, bueno, yo siempre vuelvo a que, ya sabes, todo el mundo habla de la autoestima y creo que es un concepto un poco hueco. Creo que todo se trata de la autoeficacia. Entonces es como, bueno, no te vas a sentir segura de algo hasta que empieces a tener un poco de éxito, ya sea en un deporte o en tu carrera o como mamá. Y entonces sí, como que tienes que fingir también. Tienes que salir, tienes que intentar algo y tienes que aprender algo y tienes que fracasar y luego tienes que volverte un poquito mejor en eso. Hola a todos, bienvenidos al show de Ask Julie Ryan. Aquí mezclamos espiritualidad y lo práctico para una vida con propósito y alegría. Tenemos hoy a la doctora Michelle Kilty en el programa. Michelle es profesora de consejería en la Universidad James Madison y terapeuta. Ella empodera a clientes y estudiantes a diseñar vidas intencionales y plenas, integrando la espiritualidad en su día a día. Estoy ansiosa por saber qué significa y, más importante, cómo lograrlo. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora es momento de hablar con Michelle. Michelle, bienvenida. Qué alegría tenerte hoy. Gracias, emocionada de estar aquí. Soy tu gran admiradora. Ay, qué honor. Muchísimas gracias. Dices que el bienestar espiritual es la base de una vida con propósito y alegría. Ese es mi modus operandi también. Combinar espiritualidad y lo práctico para una vida con propósito y alegría. Estamos en la misma sintonía desde el inicio. ¿Qué significa para ti y cómo llegaste a esa conclusión? Oh, qué buena pregunta. Me encanta tu idea de mezclar espiritualidad y practicidad. Es una piedra angular para mí también. Probablemente pueda profundizar más en esto después, pero mis raíces en la espiritualidad y el bienestar vienen de mi tesis y doctorado. Pero de verdad creo que en nuestro interior, ya sabes, todos conectamos con estos elementos de bienestar espiritual. Y si están desajustados, entonces la vida se vuelve más difícil y no nos sentimos tan centrados y tan felices y tan integrados, creo, como seres humanos como podríamos estarlo. Así que creo que existen estos como 4 componentes principales del bienestar espiritual en los que me gusta profundizar con mis clientes, que le dan como un soporte, por así decirlo, para que sea más práctico. Y no solo algo, ya sabes, etéreo si quieres. Quiero ver en un momento cuáles son los 4 pilares o soportes, como los llamas. ¿Qué es el bienestar espiritual? El bienestar espiritual, desde mi perspectiva, se define por 4 componentes esenciales. Permítanme mencionarlos. Es tener un fuerte sentido de significado y un claro propósito en la vida, lo que nos permite vivir con plenitud y dirección. Poder recurrir a tus recursos internos para esa fortaleza, para tener esa resiliencia, para navegar los desafíos y las alegrías de la vida. Tener un sentido de trascendencia, ser capaz de salir un poco de ti misma para tener una perspectiva más amplia, sin saltarse la experiencia humana, lo que llamaríamos un bypass espiritual. Y luego también la interconexión positiva. Para algunas personas eso podría ser una comunidad de fe, para otras podría ser un grupo de amigos muy profundo, cercano e íntimo. Para otros puede ser la naturaleza, un lugar donde se sientan profundamente conectados o incluso los animales. ¿La familia también entra en eso? Absolutamente. Sí, soy mitad irlandesa, mitad italiana y diré que al crecer y ver especialmente el lado de la familia de mi mamá, esa calidez, esa conexión de que perteneces. Creo que para las personas que tienen la bendición de tener eso, ya sabes, esa interconexión positiva es enorme. Para otras personas, creo que eso puede ser más difícil. Y entonces,
Puede que necesiten realmente encontrar eso en otro lugar si no lo obtienen de su familia. ¿Tu mamá era la italiana o la irlandesa? Oh, sí, ella es la italiana. Italiana, lo pensé. Sí, mi papá es el irlandés. Sí, sí, sí. Maravilloso. Los italianos son tan cálidos y siempre hay comida. Y la comida siempre es increíble. Lo sé, es simplemente lo mejor. O sea, sí, teníamos un día de gracias, mi abuela preparaba el tradicional de acción de gracias y el de acción de gracias italiano, ya sabes, y simplemente es insuperable. Lo sé, y piensas, ¿cómo diablos puede un ser humano hacer toda esa comida en ese lapso de tiempo? Lo sé, es increíble, ¿verdad? Lo sé, creo que es un superpoder. La, la hermana de mi cuñada es una de esas anfitrionas como tu abuela. Vas y simplemente, ay, ni siquiera te puedo decir, hay 15 postres ahí y hay 5 o 6 platos fuertes, los italianos y los normales. Sí, la comida americana es increíble. Sé que me desvió un poco, pero mi hijo menor, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Italia por un semestre hace un año y fue simplemente increíble. Y mi hijo y yo creo que fuimos como literalmente guiadas por ángeles italianos a la oficina de pasaportes en Filadelfia. O sea, obtuvimos nuestro pasaporte el día antes de ir a Italia, así que nos convertimos en ciudadanas italianas por herencia del lado de mi mamá. Recibimos la notificación. Apenas 2 días antes de nuestra partida, sentí un fuerte impulso de ir, una clara señal. Ve a Filadelfia y ve si te dan un pasaporte. El día antes de irnos por 4 meses, obtuvimos nuestros pasaportes y nos sumergimos en la cultura, la comida. Es hermosa. Y voy a presentar al club italiano de mi mamá y su esposo en unas semanas. Sobre la experiencia, he estado revisando las fotos de la comida deliciosa y es simplemente, sí, son hermosos recuerdos. Quiero volver a eso un poco más tarde, de hecho. Tengo preguntas para ti sobre tu aventura italiana. Volviendo a lo que está pasando en tu vida ahora y lo que te trajo a este bienestar espiritual programa que has diseñado que ayuda a tanta gente. ¿Hubo un catalizador que te llevó a incluir la espiritualidad en tus planes de estudio y consejería? ¿O siempre estuvo ahí? Sí, entonces quizá tengas que interrumpirme en esta. Puede que quizá hable de más. Desde el principio de mi vida, yo simplemente tuve un sentido muy fuerte de fe y espiritualidad. O sea, tenía un póster en mi pared de niña, todavía puedo verlo y solo decía, Dios es amor. Y simplemente sentí que era la pura verdad. Y para mí, mi espiritualidad, crecí católica y no estaba. Yo conectaba mucho con el aspecto místico, tal vez de eso, como quizá la Virgen María y los santos, y tú y yo tenemos algo en común. Y entonces era una parte muy real de mí. Cuando fui a la universidad, yo, ya sabes, empecé a formarme para ser consejera y me lo tomé muy en serio. Me preguntaba, ¿por qué no nos enseñan a abordar temas como este, a hablar de espiritualidad o fe o cualquier cosa? Porque creo que es importante para la gente, pero tal vez no lo es. Ya sabes, tal vez solo necesito escuchar y ver qué está pasando aquí. Y mientras tanto, por supuesto, leía todos estos libros, todo lo que caía en mis manos de Edgar Cayce y Elizabeth Kubler-Ross. Cualquiera que publicara libros de verdad porque no teníamos internet, ibas a la biblioteca. Y así poco a poco fui haciendo mi propio camino. Luego empecé a hacer prácticas y trabajos en escuelas. Trabajé en una unidad de trasplante de médula ósea en la Facultad de Medicina Bowman Gray de Wake Forest, con pacientes de cáncer. También en un centro de recursos para mujeres, con más experiencias profesionales y pensé, no soy solo yo. La gente saca el tema ansiosa por hablar de ello. Están preguntando al respecto. Están hablando de, ya sabes, la muerte. Están hablando de, ya sabes, tuve que ganar. Nunca olvidaré a esta niñita de tercero en la católica donde trabajé y dijo, mi tío se suicidó, me hizo un dibujo de él en su ataúd. Dijo, mi familia me dijo que irá al infierno, pero no creo que Dios haría eso. ¿Y tú qué piensas? Ay, Dios. Y pensé, no, no debo decir lo que pienso, güey, pero luego me dije, ¿sabes qué? Dios es amor, güey,
Dios es amoroso y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso lo mismo, no creo que Dios le daría la espalda a tu tío. Y creo que tu tío está justo ahí, en un lugar mejor, con Dios y el resto de tu amada familia que ya no está con nosotros. Fueron momentos así en los que pensé, y la gente en la unidad de trasplante de médula ósea realmente estaba en esa etapa de la vida donde esto es el final, ¿verdad? Y tenías a jóvenes, mujeres jóvenes tal vez que tenían cáncer de mama o tenías, ya sabes, gente de todas las edades y etapas de la vida. Y todos al final de su vida hablan de lo mismo, como qué es importante para ellos, qué, qué creen que podría pasar cuando mueran, reflexionando sus relaciones. And um, recuerdo que uno de mis supervisores de doctorado dijo, parece que estás siendo una alumna con los pacientes. Y yo le dije, bueno, lo soy. Estoy aprendiendo de ellos. O sea, esto es como lo más profundo. Y mis compañeros de clase decían, ni siquiera entiendo cómo haces este trabajo, es tan deprimente. Pero para mí no era deprimente en absoluto. Era como un gran honor estar en presencia de personas que estaban enfrentando, ya sabes lo que sigue. Am, la siguiente etapa para ellos, después de su cuerpo físico, sería ya no estar aquí en esta tierra. Así que para mí fue como, bueno, ya no voy a cuestionar esto. Empecé a buscar porque, claro, tienes que elegir un tema de tesis. Dije, quiero estudiar la espiritualidad. Am, en ese momento casi no había nada en la bibliografía de consejería y tomé estudios religiosos como materia afín en mi doctorado. Y luego mi mentora en el hospital me presentó mucha bibliografía del campo de la medicina porque simplemente había mucho más. Había estudios clínicos como de doble ciego sobre, ya sabes, el poder de la oración. Creo que tal vez fue Larry Dossey quien hizo eso. Varias personas estudiaban, creo que en Duke, Harold Koenig, o sea, diferentes personas en instituciones médicas estudiaban diferentes aspectos sobre la fe y la espiritualidad. Por lo tanto, tuve que recurrir a la bibliografía principalmente del campo médico y luego encontré este modelo, estaba muy padre, había dos diferentes grandes investigaciones donde revisaron la bibliografía interdisciplinaria y hallaron estos 4 temas, los que mencioné, y alguien creó un instrumento basado en esos 4 temas de espiritualidad y creó la evaluación de bienestar espiritual Spirit o la escala de evaluación de la espiritualidad, y así pude usar eso para probar cómo estos elementos del bienestar espiritual se relacionan con la depresión. Claro, mientras atendía pacientes, trabajé en hospicio, hospital, centro de recursos para mujeres. Claro, un problema de salud mental típico para mucha gente es la depresión. Así que hice un estudio comparativo entre adolescentes mayores y adultos de mediana edad y descubrí que cada uno de los elementos del bienestar espiritual estaba correlacionado negativamente con la depresión. Esto significa que a mayor significado y propósito en la vida, menor depresión. A mayores recursos internos, menor depresión. A mayor trascendencia, menor depresión, y así sucesivamente. Luego descubrimos, gracias a los cursos de estadística del doctorado, que usamos el modelado de ecuaciones estructurales. Es una metodología avanzada donde puedes determinar la causalidad. Así que el único factor que realmente podría verse como predictivo de la depresión, no solo correlacionado, sino como que esto causa depresión, era el significado y propósito en la vida. Así que si no tenías, ya sabes, un fuerte sentido de significado y propósito en la vida, eso podría de hecho llevar a y causar depresión. Y entonces eso se volvió muy significativo para mí. Y luego, a lo largo de mi carrera académica, publiqué los resultados de mi tesis. Escribí algunos artículos sobre cómo incorporar la espiritualidad en el plan de estudios de consejería porque realmente hacía falta. Ahora está en nuestros estándares actuales de la Asociación Americana de Consejería. Se menciona en los estándares de formación, donde no se mencionaba. Ahora se incluye en códigos de ética, no es el enfoque principal.
pero ahora sí se menciona, mientras que antes la verdad era como si ni siquiera existiera. Las estadísticas muestran que al entrar a un asilo de ancianos, no duran mucho tiempo, principalmente porque se sienten solos y carecen de un sentido de propósito en la vida. Es realmente dramático. Mi abuela, por ejemplo, ingresó cuando sufrió una caída. Ella pidió ir a un asilo porque vivía sola y la casa de mis papás tenía muchos escalones, así que no quería vivir ahí porque todos los cuartos estaban en el segundo piso. Y le faltaban 6 semanas para cumplir 100 años cuando falleció, pero estuvo en el asilo como un año. Pero se vestía todos los días, se ponía su labial y se sentaba en el vestíbulo a leer el periódico y cosas así. No se quedaba en su cuarto, así que se levantaba y andaba por ahí. Y luego mi otra abuela, mi abuela Ryan, estuvo en un asilo por varios años. Y recuerdo que el personal, cuando ella entró, le dijo a mi papá que estaban emocionados de tenerla, pero no estaban muy seguros de qué hacer con ella porque era una mujer con educación universitaria que nació en 1900, lo cual era bastante raro. Se graduó en 1922. No había tantas mujeres en la universidad, así que tuvieron que diseñar actividades para ella que fueran más enfocadas intelectualmente que lo normal, como vamos a hacer manualidades o algo así. Trataban de ayudarla. Estoy segura de que entenderías eso de solo ayudar a los pacientes en ese tipo de instalaciones. Recuerdo eso claramente, no había pensado en eso en mucho tiempo. Sí, esto me hace pensar inmediatamente en mi papá. ¿Qué edad tiene mi papá? 79, creo que son 79. Y él hace tanta labor humanitaria. De hecho, acaba de ir a Colombia por unos meses y trabajó en un centro tipo comedor popular de la Madre Teresa por meses. Y realmente lo veo como alguien que tiene ese impulso, ¿sabes? Pienso, bueno, si alguna vez tuviera que parar y no estar contribuyendo, ya sabes, a lo que para él tiene tanto propósito, no sería bueno. Sabes, creo que todos realmente necesitamos eso. La vitalidad de la vida. Sí, es interesante la predicción de la depresión. Tuvimos a la doctora Kelly Brogan en el programa. Estuvo buenísimo, me encantó, lo escuché. Gracias por escuchar. Estaba impactada cuando dijo que 1 de cada 4 mujeres toma antidepresivos en Estados Unidos. Dije, ¿qué? Ya sé, Eso me voló la cabeza. sí, ya sé. Solo pensé, ay, Dios mío. Y ella decía, y el tema es que no siempre los receta un psiquiatra, los receta un médico general o un endocrinólogo o alguien que simplemente ni siquiera sabe lo que está pasando. Pero es como el estándar de atención. Me horroricé cuando escuché eso. ¿Te has topado con eso también en tu investigación? Y es la falta de bienestar espiritual o una de las grandes piezas que faltan. Sí, en mi práctica tengo una práctica de consejería y terapia en Virginia porque soy profesora de tiempo completo. Es una práctica pequeña y sí, muchos pacientes, hombres como mujeres, les recetan medicamentos. mm, y estuvo muy padre escucharla, su plática. Mm, y creo que estos son quizá datos viejos, pero el 60% de la gente que entra a los consultorios de sus médicos generales viene por ansiedad o depresión. Mm, Y entonces muchas veces son ellos quienes recetan, claro. Y estoy descubriendo que a muchos de mis pacientes les falta la confianza. Lo relaciono con eso, con ese recurso interno, como la falta de confianza en sí mismos para poder superar algo difícil que ellos. ¿De dónde crees que proviene todo esto, esta situación? Sabes, me he estado haciendo esa pregunta últimamente porque he notado esto en diferentes contextos y situaciones. Diferentes edades, como universitarios y de mediana edad. Y la verdad es que he estado, no sé, es que sí me da muchísima curiosidad. Como, bueno, ¿será que es
Es algo que viene de un trauma, ¿sabes? Como que pasaron por algo muy difícil y no tenían las herramientas para manejarlo, entonces cayeron en algo como el abuso de sustancias o cayeron en, ya sabes, algo que no fue útil y por eso no están seguros. Como, bueno, ¿qué hago ahora que ya no consumo sustancias? ¿Sabes cómo le hago? ¿Cómo le hago? O podría ser. Y sí creo que a veces lo que hay es una falta de conexión con un sentido de espiritualidad, algo más allá. Y lo digo sin juzgar, o sea, realmente no creo que tenga que ver con una religión en particular o que tenga que encajar en un cierto tipo de forma particular de ser, pero creo que a veces la gente no se conecta con estos conceptos. Quizá ni siquiera por su crianza, es como si les faltara una caja de herramientas. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Crees que hay una correlación entre la disminución en la religión organizada, la asistencia a los servicios, las misas dominicales? Yo, como tú, soy católica. Los católicos hacen un gran trabajo con eso. Puedes ir el sábado o el domingo por la noche o el domingo. Tratan de hacerlo conveniente. Sé que en nuestra parroquia, en días festivos, tienen 3 misas al mismo tiempo, una en el gimnasio, una en la iglesia y una en la cafetería, para atender a, les llamo los exalumnos, los que aparecen en Navidad y Pascua. Pero están, no es solo en Estados Unidos, sino en Europa. ¿En serio? Sí, oh sí. Hay menos gente en la iglesia y es eso lo que está pasando. Estoy de acuerdo contigo, no tiene que ser religión organizada porque me considero una católica de cafetería. Dejo lo que no me gusta, tomo lo que me gusta y creo que todo el mundo hace eso y lo hemos hecho desde el principio de los tiempos, lo admita la gente o no. Sí, pero ¿ves una correlación con eso en el último par de generaciones, tal vez? Creo que sí, porque cuando vemos los datos, los vi hace poco y trato de recordar la fuente, pero hay muchos datos, como tal vez incluso ay, ¿cómo se llama eso que hacen cada tocando puertas y recopilando información? Ah, el censo. Ah, pero no, ahora se hace en línea. Ah, ok, sí, ok. La profesora. Sí, profesora, se hace en línea. Todo es en línea, cierto. Creo que recopilan algunos de estos datos a través del censo, pero sigue siendo un número enorme. O sea, el 90 y tantos por ciento de los estadounidenses cree en Dios o en un poder superior. Pero hay una desconexión, ¿verdad? Porque entre la religión y la necesidad y creencia en Dios o un poder superior, y sí creo que hay mucho más como el trauma religioso y las heridas causadas y cosas que han pasado en las familias. Sabes, tal vez incluso a nivel social, la gente ya no busca satisfacer sus necesidades en las comunidades de fe como antes. Y por eso creo que es una pieza que realmente le falta a la gente, porque quieren encontrar una manera de expresar su espiritualidad, lo que significa para ellos y tal vez no se sienten conectados con la religión formal. No lo he leído. Un amigo me dijo el otro día que había un artículo en el New York Times sobre, o sea, necesitamos un renacimiento religioso. Supongo que por algunos de estos problemas la gente ya no va a la iglesia como antes, pero están buscando algo. Así que creo que hay algún tipo de conexión ahí. Bueno, y también estoy pensando, mientras te escucho, Michelle, estoy pensando en cielos. ¿En serio? Desde los albores de la humanidad ha habido rituales paganos o rituales que se hayan hecho. Estoy pensando en particular en la coronación de mayo. La coronación de mayo. Era un ritual pagano que se remonta. Creo que justo después de la época de los cavernícolas, o quizá durante la época de los cavernícolas, donde honraban a Isis, creo, Ah, vaya. era en mayo y luego se transformó en lo católico. Sabes, el mayo es el mes de la Santísima Virgen y hacen la coronación de mayo donde llevan flores y ya sabes, y todo ese tipo de cosas a una estatua de María que no están honrando la estatua, es solo el recordatorio de la Virgen. Me pregunto si hay algo en nuestro ADN y memoria celular que es tan antiguo ni podemos ubicarlo.
Este podría ser un ensayo para ti. Sí, un tema para un ensayo. Hay algo que es tan antiguo en nuestro ADN que falta cuando no tenemos algo para satisfacer esa necesidad, aunque no seamos conscientes. ¿Es factible? Sí, o sea, yo creo que sí. Digo, tú eres la experta en biología aquí, pero ¿no era que se suponía que no había libros, cielos escritos sobre como Dios en las células del cuerpo y cosas así, que tenemos esta conexión celular? Yo creo que sí. Y no sé, ¿sabes? Y cómo y nos, o sea, cielos, nuestra sociedad, y es difícil para todos los que están criando hijos, ¿no? Como que estamos tan enganchados a esta tecnología y todo es tan externo y todas estas atracciones. Es como si todo te jalara hacia afuera en lugar de llevarte hacia adentro. Y es como el azúcar falsa, ¿sabes? Como que te hace pensar que te sientes mejor, pero no estás obteniendo lo que quieres en cierto modo. Y es como que creo que lo que pasa es que todo el mundo se distrae y piensa que estas cosas los van a hacer felices, lo que por supuesto sabemos que no es así, pero hay muchas más atracciones, creo, para la gente, sobre todo para los jóvenes, que los alejan de lo más interno y la conexión con. Me encantó este concepto. Leí cuando me metí mucho en todo esto como del feminismo y la espiritualidad de las mujeres. Leí sobre un concepto llamado un poder más bajo y profundo. Hablaba de cómo en las escrituras la espiritualidad masculina es jerárquica. Te subes a esta escalera y subes más y más alto. Y hablaban de que la espiritualidad de las mujeres es más circular y como de entrar en este poder más bajo y profundo. Y a veces en eso pienso cuando pienso en, bueno, ¿qué es como un sentido de conexión y de conexión espiritual? Para mí es como entrar en contacto con como la fuerza que está dentro de nosotras. Y creo que nacimos con eso y se nos dio eso, pero se nos olvida que lo tenemos porque nos distraemos con un montón de cosas sin sentido. Eso está muy reforzado, sobre todo en nuestra cultura occidental. Las mujeres sanan, saben intuitivamente qué hacer. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, creo, en realidad es llegar a un lugar y pensar que no perteneces ahí y sentir que estás fingiendo o que traes una máscara. Me sorprendió mucho. Estoy en este equipo en mi universidad. Hacemos esto anual, esta educación interprofesional, así que hay como 7 diferentes profesiones y nos reunimos para hacer esta capacitación, este caso de estudio y luego tenemos un equipo de profesores que lo organiza e investigamos al respecto y todo. Y hay una mujer que es como tan impresionante y tan líder. Hemos estado haciendo este proyecto de investigación cualitativa donde reflexionamos sobre nuestras experiencias de los últimos 10 años con este proyecto. Ella habló de lo mucho que se sentía como una extraña y cómo todos eran mucho más inteligentes que ella al principio y cómo todos tenían tanto que aportar. Y yo pensando, órale, no puedo creer que esta mujer pensara esto, siendo una de las meras meras en su campo. Y creo que ciertamente es algo con lo que las mujeres tienden a batallar mucho más que los hombres. Posiblemente porque no se nos enseña que está bien confiar en nosotras mismas o que nuestra voz es tan importante como la de cualquier otro en la mesa. Y creo que esa es una forma muy conveniente de mantener, ya sabes, a los otros en el poder cuando no nos sentimos empoderadas. Así que es como que puede ser, es conveniente, ¿sabes? Hasta que ya no funciona. Pero así que creo que eso es algo. Y no es, tengo muchos clientes hombres de coaching, de terapia, que también batallan con eso, claro. So, no son solo las mujeres. Pero creo que sí, y creo que sí se remonta a esa sensación de que no siento que pertenezco aquí o que merezco esto o que yo o que tengo algo valioso que decir aquí. ¿Qué tanto entra en juego ahí el mantra de
fíngelo hasta que lo logres. Sí, bueno, yo siempre vuelvo a eso de que, ya sabes, todo el mundo habla de la autoestima y creo que es un concepto un poco hueco. Creo que todo se trata de la autoeficacia. Así que es como, ok, no te vas a sentir segura en algo hasta que empiezas a tener un poco de éxito con ello, ya sea en un deporte o en tu carrera o como madre. Y entonces sí, como que tienes que fingirlo hasta que lo logras, tienes que salir y tienes que intentar algo y tienes que aprender algo y tienes que fracasar y luego tienes que mejorar un poco en ello. ¿Y cuál es el libro de Malcolm Gladwell donde habla de que como que tienes que tener un cierto número de horas para ser un experto, ¿sabes? Y si lo piensas como la gente que ha tenido una carrera un poco más larga, dices, ah, eso es más o menos correcto, como cuando ya tenía tantos años de experiencia. Entonces empecé a sentirme muy segura y empecé a sentir que de verdad ya lo tenía todo bajo control, ¿sabes? Pero detrás de todo eso hay muchos errores, mucha práctica, mucho esfuerzo y creo que es un flaco favor si tratamos de como que solo aumentar la autoestima de la gente, solo diciéndoles cosas. Necesitan experimentar la vida, intentar cosas y fracasar y también tener experiencias de éxito. Eso realmente construye ese sentido de of, confidence. Como profesora universitaria, ¿crees que tus estudiantes están más dispuestos a incorporar la espiritualidad en su terapia que generaciones pasadas? Mencionaste que la espiritualidad se ha integrado en el plan de estudios de terapia en los últimos 20 años, pero ¿crees que tus estudiantes que tienen casi 20 años, 20 y pocos en su mayoría, y luego tus estudiantes de posgrado probablemente tengan 20 y tantos, me imagino, aceptan esto o se oponen al concepto, se oponen al sistema? Creo que ha sido, cuando pienso en que, porque me tocó dar clases en mi programa de doctorado, como en el año 2000, me tocó dar una clase sobre psicología y espiritualidad. Yo de verdad creo que el hambre siempre ha estado ahí. Coincide un poco con lo que es cierto en la humanidad, que la mayoría de nosotros tenemos un impulso hacia ello de una forma u otra. Se ve diferente para cada persona. Siempre ha estado ahí, para serte honesta. Y sí, creo que algunas personas, sabes, podrían sentir que tal vez como que sienten que quieren buscarlo de una manera más conservadora y religiosa. Otras personas podrían sentir que quieren buscarlo de una manera muy abierta y algunas personas son muy... Sí, probablemente hay un pequeño porcentaje que siempre ha existido de los que dicen, no quiero saber nada de esto. Sí creo que es bastante variable, pero la mayoría de la gente está bastante abierta a ello. En mi campo tienes que tener mucho cuidado de que como terapeuta no le impongas tus creencias o valores a tu cliente. Así que tomas lo que te traen y simplemente estás abierta a ello y quieres escuchar qué piensan y qué sienten y qué creen y qué es importante para ellos y como que ayudarlos a construir sobre eso. Así que es como que no importa realmente lo que pienses o sientas siempre y cuando no estés invalidando la experiencia de otra persona, si eso tiene sentido. Para el 2%. Que no quiere mezclar la espiritualidad y la psicología o la terapia. Simplemente no toman esa clase cuando es de espiritualidad y psicología. Era una clase obligatoria. O es algo que pueden evitar si no les gusta y si no, ¿cómo lidias con esos estudiantes? Así que sí, ahora mismo tenemos un organismo de acreditación que básicamente nos dice qué clases tenemos que dar y entonces los estándares, cualquier cosa que aborde las diversas expresiones de espiritualidad se integran en estas otras clases, como un curso multicultural o una clase de prácticas profesionales. Yo lo tengo como en mi clase de prácticas hay una rueda del bienestar. Y la espiritualidad es parte de eso. Esa es una de las consideraciones al conceptualizar a un cliente. Todo el mundo está expuesto a ello en algún nivel, pero en realidad, incluso en nuestro plan de estudios ahora mismo, no tenemos una clase en particular. O sea, sería genial si la tuviéramos, pero sería una optativa. Y nuestras
clases para nuestro programa de formación están tan llenas que tendrían que añadirla como una más. A veces podemos tener talleres y cosas así, pero como que lo metemos en estos otros cursos y se ve como una parte del ser humano holístico. Como esconder las verduras en el pastel de carne y cubrirlo con una costra para que los niños no lo vean. Me animó ver que eres la expresidenta de la Asociación para Valores Espirituales, Éticos y Religiosos en la Consejería. No sabía que existía algo así. Cuéntanos de esa organización. Estuvo muy padre. Fui muy afortunada de ser parte de eso. Supe de ella cuando estaba en mi doctorado por un profesor que acababa de llegar y me dijo, oye, ¿conoces esta asociación? Así que me involucré. Y sí creo que algunos de sus primeros fundadores eran sacerdotes y monjas porque para cuando yo fui la presidenta, algunos de los miembros del consejo eran sacerdotes y monjas. Y eran unas personas encantadoras, ¿sabes? And nosotros, ese grupo llegó a publicar estándares de espiritualidad para incorporarlos en los programas de formación para consejeros. Y me tocó, fue muy divertido. Me tocó ser la presidenta el año en que tuvimos nuestra primera conferencia nacional. Así que, sabes, tuvimos capacitaciones, ponentes y talleres, y ahora esa organización tiene una conferencia cada año y su propia revista académica. Así que pude publicar, sabes, algunos artículos en esa revista y encontrar gente con ideas afines, ¿sabes? Fue muy padre poder hablar con otros consejeros interesados en este tema y cómo incorporas esto en tu trabajo y en tu vida y en tu enseñanza. Y sí, es una división muy, muy padre. Es una división de la Asociación Americana de Consejería como grupo de interés especial. ¿Es un crédito de educación continua? ¿Esos talleres se otorgan créditos por asistir a ellos? Sí, claro. Qué bueno. Sí, he dado como, creo que hace un par de años, alguien me preguntó, oye, ¿puedes dar uno sobre mindfulness? Fue virtual, si asistías, podías obtener créditos de educación continua y pues sí, puedes ir a una conferencia. Hay una este verano. De hecho, mi amiga y yo mandamos una propuesta y ahora no, creo que podría ser en DC este verano. ¿Dónde se hará exactamente? No tenía idea de que estas cosas siquiera existían hasta que te contacté, amiga, y empecé. Empecé a investigar sobre ti y pensé, wow, esto es algo nuevo para mí. Si alguien busca un consejero que sí incorpore la espiritualidad, creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome, pensaríamos en acudir con alguien del clero o un pastor o alguien por el estilo. Quizá un consejero en un hospital que se relacione con eso, pero están tan segmentados por denominación. Sabes, si son bautistas, metodistas, judíos, lo que sea, todos ellos son en su mayoría consejeros maravillosos. Pero yo, me parece fascinante que esto esté pasando y and Yeah, good for you. sabes, los consejeros pastorales por lo regular suelen contar con una formación bastante completa en las técnicas, sabes, y estrategias de los enfoques terapéuticos. Like, a veces algunos clérigos la tienen y a veces otros no. Así que a veces hasta se podría causar algo de daños si la gente no tiene cuidado. A veces algunos clérigos son increíbles y tienen formación extra en esa área. Algo que sí le digo a la gente es como, ya sabes, bueno, es como en Psychology Today. Si estás buscando un consejero o un terapeuta, puedes usar todo tipo de filtros en Psychology Today. Y siempre le digo a la gente, habla con, ya sabes, antes de comprometerte con alguien, habla como con 2 o 3 personas por 5 o 10 minutos y te sabrás si esa persona es la indicada para ti. Y recuerdo que cuando yo misma buscaba un consejero, o sea, les pregunté como que, o sea, mi espiritualidad es muy importante para mí. ¿Cómo puedes trabajar con eso? ¿O cómo trabajas con eso? Son preguntas válidas porque tú, si es una parte fundamental de quién eres, no quieres trabajar con alguien que te diga eso, no me interesa, solo trabajo con lo cognitivo, las cogniciones.
no quiero hablar de eso, no es una buena opción para ti. Sabes, te interesa el bienestar holístico. ¿Cómo influye en tu proceso personal y profesional? Pues yo estaba muy metida, como si hablamos de mente, cuerpo y espíritu, estaba tan metida como en la mente y el espíritu, que no sabía mucho sobre el cuerpo hasta que me dio un caso grave de la enfermedad de Lyme neurológica. Ay, no. Y en el 2006. Y entonces, ay, Dios mío, es que tuve un milagro. Yo empecé a negarme porque estaba muy, muy enferma. Y antibióticos por 9 meses, nada funcionaba. Tenía un niño pequeño en ese entonces y no podía. Tuve que tomarme un semestre libre, o sea, fue muy feo. Y un día decidí, no voy a leer más historias de terror porque eran los foros de chat en ese entonces y era como gente diciendo, nunca te vas a curar de esto. Y terminé encontrándome con esta organización, esta persona en Rhode Island, llamada Advanced Cell Training. Y yo pensé, ok, ¿cómo puede ser esto real? Llamé a su oficina y me enviaron todo un libro de testimonios. Y les pregunté, ¿puedo llamar a algunos de sus clientes y preguntarles si esto es real? Y lo hice y me decían, sí, yo estaba en silla de ruedas, ahora ya camino, o ya sabes, pude tener un segundo bebé. Y fue entonces cuando empecé a hacer esto, mi nueva labor. Mis síntomas desaparecieron y pude volver a caminar, trabajar y pensar. Y eso realmente me abrió los ojos a que, wow, ok, sí, hay un componente físico aquí del que no sé mucho. Y tuve mucha suerte. Yo en ese entonces, uno de mis colegas era el hijo de Norm Shealy. Am, Hablaba con él y me dijo, ¿conoces a mi papá? Seguro le encantaría hablar contigo. Ah, y entonces él y yo Norm Shealy y yo tuvimos una conversación telefónica y me dijo, puedes venir para acá cuando quieras y tomar una clase. Tengo esta universidad y yo, ¿en serio? Así que fui y tomé clases de anatomía y fisiología con él para aprender más. Y solo traté de entender más sobre el cuerpo porque la verdad no sabía mucho al respecto. Y luego nos ponía a hacer estas cosas muy padres. Nos daba como un caso de estudio. Decía, supongo que era como lo de Caroline Mess, a quien él había entrenado. Ella fue su alumna y era tan talentosa. Así que nos estaba dando algunas de estas herramientas y pruebas y nos daba un caso y luego aprendíamos a tratar de conectar con la parte intuitiva sobre cómo qué le estaba pasando a esa persona. Fue muy poderoso para mí. Y luego, sabes, cuando regresé de todo eso, me metí en todo como, uff, como voy a ir al entrenamiento de energía de Donna Eden y al de Barbara Brennan y ya sabes, todo lo que pudiera aprender, Psych K, ya sabes, bienestar. Yo, mi fortaleza es el amor por aprender, así que puedo ponerme un poco, ay, Dios mío, sabes, tengo que aprender de esto y aquello. Este, eso realmente, sabes, no estoy cerca de ser del área médica para nada, pero siento que ahora sé mucho más del cuerpo y la conexión y puedo confiar más en lo que percibo. Por ejemplo, escuchaba tu entrevista con Kelly Brogan y resoné con la idea de que quieres saber cuál es la causa raíz de la depresión o ansiedad de alguien. O sea, puede que no tengan nada que ver con como, ya sabes, que su forma de pensar esté mal. O sea, podría ser totalmente biológico, podría ser hormonal, podría ser por minerales, podría ser, ya sabes, podría ser cualquier cosa. Pero también podría, ya sabes, tener su origen en un trauma o podría ser que el trauma cambió el cerebro y el cuerpo y ahora tienes toda esta, ya sabes, mezcla de cosas. Por eso me parece tan fascinante y trato de escuchar con mucha atención. Cuando tengo un cliente que particularmente está lidiando con ansiedad o depresión, porque de nuevo no soy doctora, pero sí le digo, sabes, pensemos en cómo qué podría estar pasándote físicamente y cómo dónde puedes conseguir ayuda para esto, porque a veces es como que digo, esto no es solo la circunstancia de alguien, ¿sabes? Y a veces sí lo es, ¿sabes? A veces es circunstancial y tienes que profundizar de verdad con estas herramientas terapéuticas y por eso
Eso siempre me parece tan interesante como la situación particular de cada persona y qué factores influyen, cuáles son todos los factores que se están uniendo para crear, ya sabes, desafíos para ellos y cómo haces para desenredarlos. Siento que un día vas a ver como una máquina que simplemente lo leerá todo y te dirá cuál es la causa raíz de tu problema. Bueno, tú haces bien ese tipo de trabajo energéticamente. Mi experiencia también que siempre hay un componente emocional presente antes de que surja cualquier tipo de situación médica, ya sea simple o compleja, siempre hay un componente emocional, la parte más importante de la sanación, porque podemos arreglar el cuerpo, pero si perdemos poder por una ruptura en la membrana del campo energético por algo emocional, que la mayoría ni siquiera recuerda. Y la membrana del campo energético, como la percibo, Michelle, es como esta bolsa de plástico, componente de todos, que alberga la energía del espíritu y del cuerpo. Y cuando hay un bloqueo energético, la medicina oriental, acupresión, acupuntura, despejan el bloqueo, mueven el chi, todo ese concepto. Si está ahí por un evento emocional, a lo largo de la vida, esos otros eventos emocionales, la energía, se acumula sobre él, causa una ruptura en la membrana, pero ese evento emocional puede ser algo simple como que alguien te dijo, menso cuando tenías 3 años, y lo vemos como adultos y pensamos, bueno, no fue para tanto, pero sí fue muy importante para tu pequeño yo de 3 años en ese momento, o podría ser algo dramático, no importa lo que fue, porque en cuanto lo iluminamos, se erradica. Ese bloqueo energético, esa membrana llena de energía sana, el cuerpo vuelve a funcionar a toda su potencia. Nunca he visto que una se rompa. Tras ser reparada, jamás. Padre, ¿Ves? No puede. Lo he hecho decenas de miles de veces y nunca he visto que una se rompa. wow, qué padre. Necesito tomar tu curso. Sí, sí. Toma el de mayo en línea. Absolutamente. Tengo más preguntas. Aquí. Dices que la vida es equilibrar realidades con sueños. ¿Es eso posible? Bueno, creo que sí. Cielos. O sea, lo hago todos los días, ¿sabes? Digo, yo por un tiempo fui mamá soltera y criaba a mis hijos y pagaba la universidad y sigo pagando la universidad, ya sabes. Am, y entonces sí, hay una realidad que vivir y responsabilidades, posibilidades, pero también hay muchos sueños, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, quiero vivir parte del tiempo probablemente en Italia y como que va a pasar este verano por un mes, ¿sabes? O um, yo creo que todos tener esa fuerza vital, energía, creatividad, soñar es un derecho de nacimiento y todos lo necesitamos. Y resulta muy triste y hasta perturbador si no logramos conectar con ese flujo esencial de quienes somos. Considero que el gran reto es que podemos llegar a sentirnos tan abrumados por las realidades cotidianas de nuestras vidas. Y entonces, sí, creo que es posible. Y creo que a veces requiere trabajo y para algunas personas requiere más que para otras porque las realidades de sus vidas son más desafiantes o complicadas. Tal vez tengan que como que reevaluar como, ya sabes, cómo se ve el sueño y cómo como que hacerlo algo que sea realista en su vida ahora mismo y como que trabajar para que sea un poco más grande en otro momento. Am, pero sí, o sea, cielos, yo creo que eso es lo que hace que la guerra, lo que hace que la vida valga la pena, es tener aspiraciones, sueños y esperanzas. Me sentiría muy triste por mí misma o por mis clientes o mis familiares y ya sabes, como que si no tuvieran eso, como el soñar como parte de sí mismos, además de que sí somos humanos, tenemos que lidiar con las cosas reales también. De acuerdo. ¿Qué es un líder intencional? Un líder intencional, creo, es alguien cimentado en sus valores y fortalezas y realmente parte de ahí. Sabes, hay investigaciones antiguas y nuevas que dicen que es más productivo construir sobre nuestras fortalezas
en lugar de usar energía para hacer algo que no somos o cambiar debilidades. Para mí, un líder intencional es alguien que se conoce a sí mismo, construye sobre fortalezas y valores fundamentales y luego busca ayuda en áreas donde no es tan fuerte, porque no todos podemos ser todo. Qué aburrido si fuéramos así. De verdad, piénsalo. Si todos pensáramos igual, hiciéramos lo mismo y nos interesaran las mismas cosas. De acuerdo, aburrido. Muchos nos sentimos abrumados gran parte del tiempo. ¿Es un fenómeno nuevo o crees que ha sido así en las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos? ¿Y cómo reducimos el estrés, en resumen? ¿Es un fenómeno nuevo y cómo reducimos el estrés? Bueno, supongo que es un poco más nuevo y tal vez ha escalado. Estoy segura de que mi madre y abuela a veces se sintieron muy abrumadas. Mi mamá era maestra y criaba hijos. Pero creo que tenemos estas capas adicionales de tanta información, estímulos constantes, información constante, ¿verdad? Puedes manejar y escuchar podcasts. Estás en casa, tal vez estás en internet viendo la tele, recibiendo 1 millón de correos. Así que creo que hay tantos estímulos que eso en sí mismo puede abrumar nuestro sistema nervioso. Y entonces sí, creo que hay un mayor grado de agobio y creo que tenemos que volvernos extremadamente proactivos, como que sabemos que los dispositivos y la tecnología, todos somos adictos, nos guste o no, ¿verdad? Es la verdad. Y entonces tenemos que hacer cosas proactivamente en nuestras propias vidas para decir, ok, ¿sabes qué? Voy a poner estos límites en mis horas de trabajo o cuando reviso el correo o tal vez haya una caja para teléfonos o tal vez haces que tus Alumnos hagan eso. Y si lo haces, de todos modos, están en sus correos, en sus computadoras, ¿verdad? bueno, lo sé. ¿Y sabes qué he empezado a hacer al principio de todas mis clases? Les digo, saben, en esta clase no necesitan estar en su computadora. Si la necesitan, les avisaré. De lo contrario, cierren sus computadoras, molesta a los demás y también les quita, por ejemplo, su experiencia de este momento tan valioso. Bien por ti. ¿Y los teléfonos? Los teléfonos, usualmente. ¿Sabes qué? Es algo chistoso. No ves a los alumnos en sus teléfonos muy seguido. Es más la computadora. Si no les dices que guarden la computadora, estarán revisando correos y cosas durante la clase. Tuve que aprender a decirles que pongan límites con las computadoras. Curiosamente, no los veo tanto en sus teléfonos. ¿No es raro? Bueno, eso es por tu buena labor. Los mantienes interesados. Gracias, también es fácil en nuestra profesión. Y por supuesto, están en posgrado, quieren estar ahí, quieren aprender. O sea, es un privilegio, me doy cuenta, porque ya sabes, están aquí por una razón, quieren estar aquí. Pero es mi trabajo asegurarme de que no se aburran. Ya. Pero Entonces, ¿no das clases de licenciatura? no, cuando llegué a mi universidad, todos teníamos que dar un poco de licenciatura, pero ahora ya no. Así que doy clases a puros alumnos de posgrado. Sí, qué bueno. Ya, o sea, bien por ti. Lo sé. Lástima por los de licenciatura, porque les encantaría tenerte. Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Bueno, creo que la vida es oportunidad de crecimiento personal. Podrías poner casi cualquier cosa, como el matrimonio es oportunidad de crecimiento personal, cierto. La crianza es una oportunidad de crecimiento personal. Así que creo que estamos aquí de una manera especialmente diseñada para aprender y crecer. En términos de cuáles son nuestras lecciones particulares, y creo que eso es extremadamente individual para cada persona. Y am, creo que tal vez esto se remonta a mi yo muy idealista, pero creo que estamos aquí para aprender a amar, a extender y gracia a nosotros mismos y a otros, y simplemente volver a entender, tal vez a través de experiencias difíciles de separación, que no estamos separados, somos uno, venimos de la misma fuente, y esa es, en última instancia, el amor. Beautiful.
eres extraordinaria. Yo de verdad creo que tus alumnos y posgraduados son muy afortunados de tenerte. Gracias por dar el paso y ponerte en la posición de integrar la espiritualidad en la consejería y por haber sido guiada a hacer eso y seguir adelante, porque estoy segura de que tuviste pensamientos en los que pensaste, oh, estoy saboteando mi carrera al hacer esto. Oh, sí. Especialmente al principio, cuando un miembro de la facultad dijo, ¿hablas en serio? Como, ¿de verdad estás tratando de estudiar el alma humana? Como que eso no va a pasar. Y yo como que sí, creo que sí va a pasar. Creo que sí voy a seguir ese camino y no me arrepiento. Estoy muy agradecida. Me ha ido muy, muy bien. Obviamente has sido guiada para hacer y traer esto. Combinación a la vanguardia, para que la gente, como dije cuando me preparaba para hablar contigo hoy, no sabía que nada de esto existía. Y por eso quise invitarte para hablar contigo de esto, porque creo que es muy emocionante que esto se esté enseñando y también que haya organizaciones y talleres y cosas así que están planteando la posibilidad y la integración de la espiritualidad y la consejería. Sí, nuestros clientes se lo merecen, ¿sabes? Si es parte de tanta gente y de quiénes son, no es justo llegar a un espacio vulnerable y que esa parte de ti no sea parte de ese proceso. Creo que es importante. Todos somos espíritu, es lo principal. El cuerpo es temporal, el espíritu eterno. Sí, sabes, parece un oxímoron decir, oh, necesitamos explorar la espiritualidad cuando esa es nuestra parte principal y la hemos descuidado por un tiempo, no creo que para siempre. Es un fenómeno más nuevo. Y ya lo discutimos antes. Pero, felicidades, amiga. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Cómo pueden saber más información sobre ti? Pues mi sitio web, pueden ir a mi sitio web. Es Michelle con una L, Kilty, KILTI.com. Espiritual, hablaremos de mi coaching espiritual, pero mi sitio web también habla de mí. Pueden encontrar mi terapia, pueden encontrar mis talleres y cosas así también desde solo michellekielty.com. Maravilloso. Gracias por darnos un tiempo en tu apretada agenda y aprecio saber esto. Y sé que todos los que escuchan también. Así que, mientras tanto, te enviamos mucho amor desde el dulce hogar de Alabama. Nos vemos la próxima vez. Adiós a todos. Para enriquecer tu viaje espiritual, haz clic en un video de abajo y recuerda suscribirte. Deja un comentario y comparte este episodio con tu familia y amigos.